La semana quizás más romántica del año. Y nosotros tenemos hoy un reciclaje al que le vamos a poner mucho amor. Soy Yolanda, de Creados con Pasión. Acompañadme, comenzamos. Antes de pasar con el soporte, vamos con la preparación de ciertos materiales que necesitan tiempo de preparación, como son las falsas puntillas de pasta flexible. Las crearé con este tipo de masilla o pasta de modelado de secado al aire y un fantástico molde de puntillas que me regaló mi amiga Marisa. Desde aquí, muchísimas gracias. Tan sencillo como rellenar nuestro molde aplicando y extendiendo la masilla con una espátula, sin trampa ni cartón. Eso sí, rellenando muy bien toda la filigrana del molde y retirando el exceso lo máximo posible para que nos resulte muchísimo más fácil limpiar los excedentes una vez que la masilla comience a secar. Y ya que me pongo, aunque no voy a necesitar todas las puntillas que estáis viendo en imagen, completo el molde y conservo el resto de puntillas que no utilicemos en el tutorial de hoy, porque ya sabéis que el fondo de armario debe ser amplio cuando nos ponemos a crear y siempre viene bien echar mano de aquello que nos ha sobrado o tenemos por casa. Dicho lo cual, un paso importante e intermedio antes del desmoldado y del secado por completo de estas puntillas o materiales resultantes, me aseguro de limpiar muy bien el exceso de pasta que queda en los bordes de las puntillas y en los huecos intermedios. ¿Cómo? Con una toallita o paño de algodón fino, suave y humedecido, bien con la propia humedad de la toallita, o incluso añadiéndole un poquito de alcohol y paciencia. Básicamente de ella dependerá el detallismo de la puntilla final. No os apresuréis en el tiempo de secado para desmoldar, mejor dejarlo unas cuantas horas para que esta masilla fragüe por completo. Y para desmoldar, tan sencillo como abrir y estirar un poquito el molde en las esquinas y empezar a levantar y separar nuestro resultado final. El soporte de hoy, una botella. Esta en concreto tiene una forma a la que vamos a adaptar la decoración final. Primero deberemos limpiar muy bien y retirar etiquetas y adhesivos. Voy a adaptar el alto de las puntillas que hemos realizado o quedarme con aquellas piezas o partes que me gusten más. Con cinta adhesiva o carrocera fijaré una de ellas a la mesa de corte y una regla y un bisturí me ayudarán en la separación de las piezas y a realizar un corte preciso. Los restos a guardar. Con la superficie completamente limpia y seca extenderé una mano de imprimación cubriendo toda la superficie. Lo haré con una esponjilla o tampón para intentar no dejar marca o pincelada. Una vez ha secado la capa de imprimación, pego la puntilla con cola blanca, ajustando el diseño para que quede lo más encajado posible. Creada la cenefa más amplia, repetiré los mismos pasos cubriendo el cuello de la botella, recortando las piezas a conveniencia y que quede salado.
Siguiente paso, cubrir toda la superficie, incluidas las puntillas, con una pintura acrílica chalky en color luna, lo que viene siendo un blanco con un puntito de gris, muy clarito. Para la decoración buscaremos una bonita servilleta que nos guste y encaje y usaremos la técnica del decoupage. Rellenaré la franja intermedia cubriéndola por completo con esta preciosa servilleta de flores, textos y una pequeña mariposa. Recortaré las piezas que necesito con tijera directamente. Como adhesivo, un medium para decoupage o cola blanca rebajada con unas gotitas de agua. Retiraremos las 2 capas de papel no impresas de la servilleta, extendemos una fina capa sobre la superficie a cubrir y adaptamos la primera pieza recortada. Para terminar de fijar, un plástico film protector por encima, pasamos suavemente con un paño los restos de servilleta para retirar arrugas y burbujas de aire, levantamos y repetimos los mismos pasos con el segundo pedazo de servilleta hasta cubrir todo el perímetro. Para esta zona he escogido como diseño más visible las letras y textos impresos. Por último, para terminar de proteger nuestro motivo o servilleta, extenderemos una capa más generosa del mismo medium por encima. Antes de continuar con la decoración, decido crear un efecto o fondo aprovechando las franjas o rayas marcadas en el cristal. Tomo medidas, 1,4 centímetros aproximadamente, cada una de estas franjas. Quiero pintar columnas impares, una sí, una no. Para facilitar el proceso, necesito ayudarme de cinta carrocera o cinta de pintor. Como no tengo específicamente de esta medida en concreto, lo que hago es utilizar una mucho más ancha y realizar tiras cortándolas a medida con una regla, un bisturí y una base de corte. Tan sencillo como eso. Después las voy retirando de la base de corte donde las habíamos alineado, pegado y recortado y las adapto a la botella. Podemos hacerlo de 2 maneras, colocando 3 tiras y retirando la cinta del medio, en el caso de no tener una superficie ya marcada, que la botella que estemos utilizando sea lisa, o como en este caso, que es muchísimo más sencillo, ya que todas las franjas van ya marcadas y talladas, y directamente podemos ir cubriendo las franjas que queremos tapar. También cubriré la parte inferior de la botella para seguir el mismo patrón o diseño de color. Algo muy sutil, un color niebla. No sé bien definirlo, es un punto de gris con cierto toque marrón, uno acorde a los diseños que estamos utilizando de servilleta, vaya. Aplicaré la pintura con una esponjilla o tampón, intentando hacer un pequeño difuminado de color que se pierda en la parte superior hacia el cuello de la botella. Y en la parte inferior, para no manchar la puntilla o cubrirla en exceso, me ayudo mejor de un pincel. Retiramos la cinta protectora de papel y paso una lija de grano suave por encima para unificar un poco ambos tonos, desgastar un poco el color que acabamos de extender y ya me gusta el fondo muchísimo más. Podemos continuar. Para el resto de servilleta que cubriremos de la misma manera, pero realizando nuestra propia composición, recorto los 2 ramilletes de flores, separando los diferentes dibujos, humedeciendo el contorno del papel con agua, para que el corte sea más irregular y la celulosa resultante se integre mejor con el fondo al realizar la técnica del decoupage.
Y de nuevo daremos paso al decoupage tradicional que hemos visto hace un momento sobre esta misma botella o en infinidad de tutoriales por aquí en el canal. Me gusta bastante el diseño que estamos creando. Voy a dar color a las franjas alrededor del decoupage y a las puntillas. De nuevo, para no manchar aquellas zonas que no me interesan, me ayudo de cinta de pintor para protegerlas. Incorporamos el color lino, siempre dentro de la misma gama de tonos suaves, en esta ocasión un puntito más oscuro que el anterior. Será el último que utilicemos y tiene un puntito entre verde y terroso. Cubrir estas dos franjas no tiene ningún misterio. Vamos a usar el mismo color para las puntillas y sombreados. En esta ocasión a modo de pátina. Añadiéndole unas gotitas de agua al color, lo diluiremos un poquito, iré extendiendo y cubriendo por partes, llegando bien a todos los huecos de la puntilla y retirando el exceso de pintura de la superficie con un paño de algodón o toallita, de manera que solo quedarán marcadas todas esas filigranas del dibujo que le darán profundidad al diseño. Si vuestro gusto personal o deseo es marcarlo mucho más, podéis utilizar un color más oscuro. Yo lo quiero así, en tonos suaves y pastel, más romántico y shabby chic, acorde con el diseño de la servilleta. Y repetiremos los mismos pasos en la puntilla de la parte superior. Por último, daremos profundidad a las zonas no marcadas o con decoupage, usando el mismo color, el lino. Un pincel biselado nos ayudará a realizar un pequeño flotado. Cogemos carga de color en la punta del pincel, descargamos el color y pasamos a contornear. Marcaré todas las líneas transversales alrededor del decoupage y en la parte inferior de la botella. En este punto daba por terminada la decoración y pasaba a proteger toda la superficie con un par de capas de barniz acrílico en acabado mate. Pero tras dejar reposar este proyecto una noche entera, me animé a incluirle un extra. El cuerpo me pedía alguna letrilla por aquí y por allí. Hecho a mano de un sello de silicona con un texto. Usaré tinta permanente, tinta para scrap. Una combinación de dos tonos claritos, marrón y gris. Mancharé partes o zonas de esta plantilla de sello. Descargaré la primera impresión sobre una superficie para que el sello no vaya muy cargado de tinta y presionaré en diferentes zonas de la botella para dejar marcadas pequeñas líneas de texto, algo muy sutil que integre todo el conjunto y se asemeje un poquito a los tonos y colores de los textos que llevaba la servilleta. Como la superficie ya estaba barnizada, si nos equivocamos o queremos retirar alguna parte del texto que se haya transferido que no nos guste, usando una toallita impregnada con un poquito de alcohol podemos retirar directamente el sello o limpiar las zonas que nos interese y no manchar
ni estropear nuestro fondo. La tinta que estoy utilizando es permanente, por lo que la puedo barnizar con un barniz acrílico, el mismo que usamos anteriormente, y así terminar de proteger toda esa zona. Un último detalle, voy a colocarle una etiqueta, un adorno en la boca de la botella, un cordoncillo de antelina en un tono granate, una etiqueta realizada con una cartulina craft, un par de bolas de madera, la fijaré con una gotita de silicona fría y listo. Lo que os digo y repito hasta la saciedad en cualquier tutorial que vemos en el canal, para gustos, colores. ¿Qué os gustan más, las puntillas o los lazos? ¿Un cordón rústico? ¿No ponerle nada? Variedad y opciones, 1000. Humildemente yo os comparto mis ideas, lo que va surgiendo. Intento que os resulten didácticas, que podáis adaptar vuestras ideas y creatividad o materiales. Os agradezco que me acompañéis una semana más. En la semana de la amistad y el amor, que no falte el romanticismo con un bonito diseño shabby chic. Y si es de reciclaje, muchísimo mejor. Bueno, familia, me despido. Nos veremos muy pronto con alguna otra idea. ¡Chao!